En primer lugar, a los colegas de Bahía y por supuesto a todos los de Brasil, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes las próximas jornadas. Hace ya unos cuantos años que estuve por primera vez en Bahía, conservo un magnífico recuerdo. El tema que han elegido ustedes en esta ocasión me parece un tema magnífico, entre otras cosas porque, bueno, creo que se presta a muchas perspectivas, abre muchos campos, el punto de vista de lo que es los síntomas de la contemporaneidad o, digamos, el malestar en la cultura hoy, por supuesto las distintas perspectivas clínicas, que hable un tema como la cuestión de la intimidad, el ocaso de la intimidad, que hace un cierto eco evidentemente con el tema de la declinación de la imago paterna. Me parece que hay una sintonía entre esta idea de la declinación de la imago paterna y el ocaso de la intimidad. Claro, la diferencia tan grande, la época en que el psicoanálisis surge, que es la época, evidentemente, la época del secreto. No por nada el psicoanálisis es una de las doctrinas o disciplinas de la sospecha, ¿no? Junto con el marxismo, y creo que eso es, por supuesto, muy propio de la época en la que Freud investigó y dio a conocer el psicoanálisis, ¿no? Una época en donde el concepto de represión tenía una gran potencia, tanto en el sentido social del término, la idea de que efectivamente había una gran censura, ¿no? Sobre todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el campo de la vida íntima, especialmente, por supuesto, la cuestión de la sexualidad y, desde luego, el término represión como en el uso específico que el psicoanálisis le da. Bueno, después de más de 100 años de psicoanálisis, las cosas han cambiado muchísimo. Vivimos en un mundo en donde el régimen de la represión, en el sentido de aquello que es fundante del inconsciente, está puesto un poco en entredicho. Un mundo en donde nos interrogamos acerca de cuál es el destino del inconsciente, y donde, como en un texto con el que empezamos ya a conversar entre nosotros, yo sugería que efectivamente estábamos en un momento en donde una de las grandes preguntas es efectivamente, ¿no? ¿Hasta qué punto el psicoanálisis podrá o no convertirse en custodio de la intimidad, en un mundo en donde ya las diferencias entre lo público, lo privado, esas barreras, esas diferencias, esas separaciones, esos límites se van poco a poco desdibujando? Una época, además, donde tenemos algo muy paradójico, que es todo el mundo quiere exhibir su intimidad y al mismo tiempo todo el mundo se siente tremendamente vulnerado en su intimidad. Es esta época en la cual la gente puede demandar porque se han dado a conocer, o una compañía se ha introducido sin permiso en los datos, y al mismo tiempo esa misma persona tremendamente ofendida, que puede iniciar acciones legales, etcétera, es la misma que está intentando todo el tiempo llevar a cabo una mostración
casi 24 horas al día de todo lo que hace cotidianamente. Bueno, en los últimos años han surgido experiencias completamente inéditas que dan lugar, digamos, a formas nuevas de la subjetividad. Esas personas, por ejemplo, esto se inició, creo que en Estados Unidos fue la primera experiencia de alguien que decidió filmarse a sí misma cotidianamente en todas sus, digamos, sin ninguna clase de barrera de intimidad. Eso después se ha replicado, se ha copiado, y ahí en YouTube podemos encontrar muchísimas de este tipo de experimentos. Bueno, en un comienzo esto se asoció a una suerte de performance, tenía un valor de artístico, un valor de discurso de denuncia. Bueno, se podía justificar de todos modos. Esto va cobrando, digamos, un valor cada vez más extendido. Nos tenemos que habituar efectivamente al hecho de que lo que llamamos la vida privada tiene, digamos, unos límites cada vez más imprecisos. Ya no sabemos exactamente cuál es nuestra vida privada, porque como ciudadanos del mundo digital, a cada paso vamos dejando una huella, y esa huella, además, es una huella que la mayoría de las personas que transitamos en el mundo digital, que es la mayoría de los seres humanos, una gran parte en realidad no sabe hasta qué punto eso no se lleva a cabo. Yo mismo, que más o menos trato de estar al día de las cosas que ocurren a nivel de la tecnología, no sabía que cuando uno hace una búsqueda en Google Maps, esa búsqueda queda registrada y la cosa no termina en el momento que cerramos la aplicación. Es decir, Google Maps ha seguido nuestro recorrido, entonces ha sabido el trayecto que hicimos, si nos hemos detenido en un lugar, si entramos, si compramos algo. Es decir, que prácticamente se puede reconstruir, pero en microsegundos, todo el procedimiento, digamos, tecnológicamente, todo lo que hemos realizado durante ese trayecto. Y eso, bueno, se entiende cada vez más.